El tema del día de hoy es Jesús el Mesías, profecías y cumplimiento de su encarnación. Lo primero que vimos el domingo pasado es que lo que Dios siempre ha querido es Emmanuel, Dios con nosotros, estar con nosotros. Y dijimos que cuando el primer hombre fue creado, lo primero que vio fue a Dios, porque Dios le dio el soplo de vida. Él abre sus ojos y lo primero que vio fue aquel que dio el soplo de vida. Y de igual manera Eva, lo que vio cuando abrió sus ojos por primera vez después de haber sido tomada de una costilla y formada de una costilla de Adán, lo primero que tuvo que ver fue a Dios. Y vimos en la lección pasada de que Dios bajaba al huerto y conversaba con ellos, les dio instrucciones. Dios tenía una relación con ellos. Dijimos que no había nada que le impidiera tener una relación directa con Dios y ver a Dios directamente, porque ellos tenían un cuerpo glorificado y eran santos, no habían cometido ni un pecado. Ellos eran como niños en su mente, en el sentido de que estaban puros y limpios. No había nada que los separara de Dios. Pero sucede que cuando pecaron, de inmediato fueron sacados de ese lugar en donde ellos podían ver a Dios cara a cara, pero desde que fueron sacados de ahí, no volvieron a ver a Dios como en el primer día que ellos fueron formados y veían a Dios cara a cara. Ese contacto directo ya no pudo existir hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos cuerpos glorificados. Y entonces Dios siempre ha anhelado, ha deseado estar con sus criaturas, con los que Él ha creado, estar con sus hijos. Pero no podemos, Él no puede manifestarse directamente, porque en cuanto se presentara el no tener nuestros cuerpos glorificados, nos llevaría a una destrucción de nuestro cuerpo cuando Dios se presentara en nosotros. Porque su santidad es extraordinario, su belleza, su gloria y su majestad, nuestros cuerpos tal y como son, no la resistirían. Juan tuvo que caer desmayado, dice que cayó como muerto cuando el Señor Jesucristo se le presentó, porque era una gloria extraordinaria. Y Juan era un hombre santo, uno de los discípulos de Jesús. Ya estaba en su vejez cuando Dios se le presenta para darle la visión del Apocalipsis, pero aún así en la santidad de él no tenía un cuerpo glorificado. Y en cuanto se le presenta a Jesús y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, él ha caído desmayado, como muerto, dice, porque era extraordinaria su gloria y su majestad. Pero Dios le dijo: ten ánimo, y le dio fortaleza y le dio en cierta manera acceso por la santidad de él, y eso le permitió tener una conversación con Jesucristo. Pero como Dios siempre ha querido estar con nosotros, se ha manifestado por medio de la columna de nube, por medio de la columna de fuego. Se le ha presentado por medio del ángel de Jehová, se le ha presentado a Jacob, se le ha presentado a Abraham, se le ha presentado a Gedeón, se le ha presentado a muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, con una apariencia física, siempre con gloria, pero en cierta manera con una apariencia física en la cual no pueda afectarle al hombre o a la mujer con la que él se encuentra. En el Antiguo Testamento se profetizó de que Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que encarnarse y tomar la humanidad? Porque Él siempre ha querido ser Emmanuel, Dios con nosotros, y como nosotros no podemos ir ante su presencia y verle, Él tuvo que venir a nuestra condición humana, tomar nuestra forma física para acercarse a nosotros y de esa manera seguir siendo Emmanuel. Esa es la forma más cercana en la que hemos tenido a Dios, y aquellos hombres de ese tiempo vieron a Dios
cara a cara, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces ellos tuvieron Emmanuel, vieron a Dios ahí mismo, y aunque los escribas, fariseos, saduceos le decían que echaba fuera a los demonios por Belcebú o por Satanás, en otras ocasiones decían de que Jesús estaba lleno de demonios, y entonces, aunque ellos lo rechazaron, pero hay unos que confesaron que él era el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que se había prometido desde los tiempos antiguos, y que ahora en esos tiempos ellos habían visto Emmanuel, Dios con nosotros, lo que el profeta Isaías había ya dicho desde antes y que muchos de los judíos esperaban, pero otros cuando vieron que era Jesús, dijeron, no, este no puede ser el Mesías, el Hijo de Dios, porque va en contra de todos los rituales que nosotros hacemos religiosos, porque pensaron que ellos estaban correctamente y ellos rechazaron a Jesús. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Fue uno de los versículos que tomamos la vez pasada. El día de hoy lo vamos a enfocar, este versículo, en las profecías del nacimiento de Jesús. Entonces, esta era una profecía de Isaías diciendo que alguien nacería, y hay que ponerle atención a lo que va a decir a continuación. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es decir, Dios iba a mostrarnos, Dios iba a enseñarnos, y nadie más lo iba a hacer como Dios lo iba a hacer. Él nos iba a dar una señal. ¿Cuál era esa señal? He aquí, la Virgen concebirá. Y uno dice, bueno, un momento. Una virgen significa que nunca ha tenido relaciones sexuales, nunca ha estado con un hombre. ¿Y cómo es posible que una virgen pueda concebir? Es decir, que quede embarazada. Pero esa es la primera señal que nuestro mismo Dios iba a dar. Una mujer virgen que nunca había tenido relaciones sexuales iba a quedar embarazada. Y luego de quedar embarazada, sigue la profecía diciendo que después de quedar embarazada y ese niño estar los 9 meses en el vientre, nos especifica que daría a luz, es decir, que nacería, y el ser que nacería sería un hijo, un varón. Tenía que ser virgen, nunca haber tenido relaciones sexuales, y luego ese bebé que iba a nacer iba a ser un hijo, un varón. Y sigue la profecía y dice, y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces esa sería la señal. La misma gente, cuando viera los milagros y prodigios, iban a tener que decir, estas cosas que hace no son más que sobrenaturales, y si son sobrenaturales, solo Dios puede hacerlas. Y aquí se ha cumplido lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía la vemos en Lucas, capítulo 1, versículo 26, y dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Quiero que entienda, voy a hacer una pausa acá, de que Galilea era como un estado en esos tiempos. Y dentro de Galilea habían muchas ciudades y provincias. Así de que dentro de Galilea había muchas ciudades, y entre esas ciudades estaba Capernaum, que fue el centro del ministerio de Jesús, pero también ahí estaba Nazaret. Entonces dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Y voy a hacer una pausa acá. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14?
que Dios nos daría señal de la venida del Mesías y que esa señal de la venida del Mesías iba a ser de que una virgen iba a quedar embarazada. Aproximadamente unos 800 años después de que el profeta Isaías ha escrito estas profecías, se ha llegado el cumplimiento y Dios manda a uno de sus ángeles. Lucas nos especifica que se llamaba Gabriel, y que este ángel Gabriel llegó hasta Galilea, a una ciudad que se llamaba Nazaret. Y en esa ciudad de Nazaret se encontraba una jovencita, una virgen, pero que estaba desposada. Esta jovencita, según se cree, algunos dicen que tenía 12 años cuando fue desposada, otros dicen que tendría hasta quizás 18. Pero recuérdese que en la cultura judía, y esto ya se lo he dicho varias veces, hay dos celebraciones que se les hace cuando pasan de niños a jóvenes. Para los jóvenes es el Bar Mitzvah, que se celebra a los 13 años de edad, y ahí ya son hijos de la ley. Es decir, ya son responsables de todo lo que ellos puedan cometer, pero para las mujeres es un año antes. Parece que la mujer madura un poco más rápido, o no sé si las querían casar más rápido, no sé, pero la cultura era que a los 12 años de edad, las jovencitas se les celebraba la fiesta del Bat Mitzvah, y eso significa hija de la ley, que también era ya adulta y podía darse en matrimonio. Así que no sabemos específicamente la edad que tenía. Lo que sí sabemos es que antes de llegar a los 12 años ya se había comprometido, porque estaba virgen, pero ya había un pacto de matrimonio, ya estaba desposada, es decir, los papás habían hablado, ya se había confirmado de que ellos se iban a casar, pero según la costumbre judía pasaba a un cierto tiempo, en algunos casos un año, en el que el esposo tenía que preparar el ambiente en donde iba a llevar a su esposa, y mientras quizás los papás terminaban de hacer los preparativos o quizás despedirse de su hija, tenerla por un último tiempo en casa antes de entregársela a su esposo. Era un pacto que hacían, y aunque no estaban juntos, pero ya estaban casados. Pero el matrimonio se completaba cuando ya los dos se reunían, se miraban cara a cara, y bajo una jupa, que era como un techito que se hace una decoración con flores colgando, con ramas, bien bonito, una enramada pequeña. Bajo esa enramada se prometían fidelidad y se aceptaban el uno el otro como ya esposos oficiales, y ya podían desde ese día tener relaciones sexuales como esposos, aunque ya estaba desposada desde antes, pero no se había tocado, no tenían relaciones sexuales. El padre no se la había entregado al novio todavía o al esposo, pero María estaba en esa condición, era virgen, pero ya estaba desposada. Es decir, ya había un trato de matrimonio y solo faltaba que se cumpliese el tiempo en el que habían pactado para que el esposo, que era José, y según se cree, ya había tenido José otro matrimonio, pero no sabemos qué pasó, la Biblia no lo dice, pero él era bastante ya mayor de edad, que era parte de la costumbre en los judíos en ese tiempo. No había problema si el hombre era mayor y la mujer era menor, incluso casi una niña, 12, 13, 14 años, pero como esa era la ley de Dios de que se reprodujera Israel hasta que llegara a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, esa era parte de la cultura de ellos, y Dios lo había permitido, así de que no podemos juzgar y criticar lo que Dios ha establecido. Pero aquí tenemos entonces a una jovencita, una señorita, entre 12 quizás hasta 18 años, no sabemos la edad, virgen, no había tenido relaciones sexuales con el hombre que ya se había hecho un pacto para el matrimonio. Ahora seguimos. Entonces dice que el ángel Gabriel llegó a Galilea, a una ciudad de Nazaret, hasta donde estaba una virgen que ya estaba comprometida, pero que todavía no había tenido relaciones con su esposo porque todavía no se le habían
dado sus papás, no se había cumplido el tiempo, y ella estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y esto es bien importante. Aunque José no es el padre genético de Jesús, pero lo que se cree según la cultura es que la mayoría de veces, para no perder la tribu a la que pertenecía, entre la misma tribu de Leví se casaban, entre la misma tribu de Benjamín se casaban, ahí buscaban entre ellos, pues ya eran tribus grandes de miles de personas, 100,000, 200,000, entonces, y aunque eran primos, porque todos pertenecían a Efraín, por ejemplo, pero eran primos bien lejanos, aunque todos venían de Efraín. Así de que entre la misma tribu se buscaban esposo y esposa para mantener la tribu, si no la tribu iba a desaparecer. Y la idea es que se mantuvieran esas tribus, como se había dicho desde el principio, eran 12 hijos de Jacob, así de que tenían que mantenerse 12 tribus. Así de que lo que se piensa, lo que se cree, es que José, que era de la casa de David, es decir, descendiente de David, eso significa que María también era descendiente de David y se había casado con alguien de la tribu de Judá, que era descendiente de David. Entonces, para mí no hay ningún problema en ese, porque se va a encontrar usted de que cuando lee la genealogía de Mateo y la genealogía que creo que Lucas da también, va a encontrar alguna diferencia, va a decir, pero ¿por qué empieza por un lado con esta genealogía y por qué empieza esta otra genealogía por otro lado? Y lo que se cree es esto, de que el Evangelio de Mateo se escribió basado en la genealogía de José, porque era la cabeza del hogar, y porque quieras o no, aunque no tenía el ADN, no había puesto sus genes en Jesús, pero María también era descendiente de Judá. Entonces no había problema que José, porque normalmente se ponía al hombre siempre sobre todas las cosas. Y de hecho incluso en la genealogía, si usted se fija, solo aparecen 2 nombres de mujeres, y son Rahab, la que era prostituta, y aparece también Ruth, que era también una moabita. Son las únicas mujeres que se mencionan en la genealogía, y al final lo que sucede es de que pues había que poner al hombre, que era José, que también era descendiente de Judá y de David, para ser más específico. Entonces, lo que vemos acá es de que la genealogía está basada en José, pero que también era de Judá, en el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Lucas, la genealogía está basada en María. Y eso es lo que se ha llegado a la conclusión, al que algunos todavía tienen algunos puntos de diferencia, pero hay un punto en el que se unen y los dos están de acuerdo. Así de que la Biblia no se contradice en ninguna manera. Entonces, era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Tanto José como María, los dos venían de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Y el nombre de la virgen era Miriam. Ese es su nombre original en hebreo, pero ya traducido al español le llamamos María, pero el nombre original es Miriam, y de hecho así se llamaba también la hermana de Moisés. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Claro, un ángel se le ha presentado, le ha dado un saludo extraordinario en donde le dice: salve, tú has sido la escogida, la bendecida, la elegida por Dios, y le dice: el Señor está contigo. Ella se quedó, pero ¿qué es esto? Primero la presencia sobrenatural de un ángel, luego el saludo, o sea, no podía coincidir ella
¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Aunque conocían todos los judíos, incluso las mujeres judías, todos conocían las profecías acerca del Mesías, porque ellos conocían todo el Antiguo Testamento, e Isaías no era la excepción. Conocían la profecía de que una virgen iba a concebir, que iba a dar a luz a un hijo varón. Pero en ese momento se bloqueó todo, claro, la presencia de un representante de Dios, un mensajero de Dios, un ángel, y luego que le diga que ella es la favorecida, que ella es la que ha escogido, se quedó en shock. Entonces ella dijo, ¿qué salutación será esta? ¿Qué saludo es este el que me está dando? Versículo 30, entonces el ángel le dijo, Miriam o María, no temas. ¿Por qué dice no temas? Por la presencia sobrenatural del ángel. Ha de haber empezado a temblar su cuerpo. Los ángeles son los representantes de Dios, y también Dios pone gloria en ellos para que se pueda ver la divinidad, la majestuosidad de Dios a través de ellos. Entonces le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Es algo que uno recibe sin merecer. Pero Dios esperó el tiempo perfecto hasta que una joven pura, de corazón sincero, llena de pasión y amor por Dios, para que fuera ella la escogida. Y después de la profecía, como le digo, unos 800 años después, es que se cumplió, es que esa niña iba a nacer y iba a llegar el tiempo que iba a ser una jovencita, y fue el tiempo en el que el ángel la visita para que se cumpliera lo que dice Isaías 7:14, que la virgen iba a concebir e iba a dar a luz a un hijo y que le llamaría Emmanuel. Ahora dice, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, es decir, en este momento vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo. ¿Acaso no nos parece conocido esto en el Antiguo Testamento? Isaías 7:14, y darás a luz a un hijo. Aquí se está cumpliendo la profecía de la venida del Mesías, la encarnación de Dios. Y darás a luz un hijo. ¿Y cómo se le llamará? Y llamará su nombre Jesús. Y ya les expliqué, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ya les expliqué la diferencia entre Jesús y Emmanuel. Emmanuel era la acción que iba a venir a realizar, pero aunque incluso el nombre Jesús significa Jehová salva, pero ese sí iba a ser el nombre que literalmente se le iba a dar a Jesús. Jehová salva, o Jehová es salvación. Entonces, María está impactada por todo lo que está recibiendo. El ángel acaba de visitar, le dice, tú has sido la favorecida, la bendecida, la escogida por Dios, vas a quedar embarazada, ese embarazo va a ser de un niño y lo darás a luz, y su nombre va a ser Jehová salva, Jesús. Versículo 32. Este Jesús no es cualquier hijo. Este será grande y se llamará Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Hago una pausa. Dios le prometió a David que su reino no tendría fin, que su reino nunca terminaría. Y ustedes pensarán, bueno, pero es que cuando murió después lo tomó su hijo, que sí era descendiente de él, pero después de Salomón, que era descendiente de David, el reino se dividió, y se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro lado, y ya no lo reinaban, o ya no lo gobernaban, o lo dirigían descendientes de David en cierta manera. Entonces, y después de eso fueron agregándose otros reyes, y dirán, bueno, entonces se perdió lo que se dice de que el reino de David iba a durar para siempre. No, es que el tiempo de Dios es perfecto, y Dios sabe cuándo llega el momento de él para actuar y cumplir las promesas y las profecías que él ha dado. Entonces dice que Dios le dará el trono
de David su padre, como lo había prometido. ¿David era el padre de Jesús? Yo creo que no. ¿Sabe por qué no era? Porque Jesús es Dios y es eterno y ha vivido desde siempre. Pero lo que sucede es de que conforme a la carne, Jesús es descendiente de David, porque esa era parte de las profecías. Hay otra profecía que dice que saldrá un vástago, un retoño de Isaí, y Isaí es el papá de David, y ellos son de la tribu de Judá. Y entonces lo que está diciendo es que en el lado de la carne, entonces David es padre de Jesús en ese sentido, que le va a dar el trono de David, su padre, conforme a la línea de la carne. José y María eran descendientes de David. Entonces se refiere a ese sentido, no que David era el padre de Jesús o el tatarabuelo de Jesús, en ninguna manera, porque Jesús es eterno. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. En pocas palabras, eterno. El versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Israel. ¿Quién es Israel? La nación de Dios, el pueblo escogido por Dios. Entonces, y reinará sobre la casa de Jacob, no solo sobre Judá, sino sobre toda la nación de Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ya se había profetizado y el ángel se lo vuelve a recordar a María. Esto no se ha cumplido todavía en el sentido de que Jesús no ha bajado en el reino milenial, pero ya sabemos que Él es el Rey eterno. Él es el Dios todopoderoso y Él es el que va a gobernar. Él es nuestro Rey de reyes, sobre todo aquel que se proclame Rey, y su reino no tendrá fin. Nadie podrá derrocar a Jesús, nadie podrá removerle de su reino, porque el Padre le ha dado toda la potestad a Él, y Él dice que va a gobernar con vara de hierro. Ya no es aquel mismo corderito que vino, ahora es un Rey imponente y poderoso que va a establecer sus leyes, estatutos y mandamientos, y va a gobernar con justicia, y su reino no tendrá fin. Todos queremos ser gobernados por nuestro Dios. Y María sigue como impactada. Entonces María, en el versículo 34, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, conocía a José, ya sabía que se tenía que casar con él, ya se había hecho el trato. Conocía a su papá, que era varón. Entonces, a lo que se está refiriendo es que no había tenido relaciones sexuales. Y el ángel le hubiera dicho, claro, por eso te estamos buscando a ti, por eso Dios te está buscando a ti, porque tú eres virgen. Entonces ella dice, pero claro, es algo sobrenatural el pensar que puede quedar embarazada así de la nada. Si de hecho José se admiró y dijo, ¿cómo es posible esto? Que estás embarazada, si supuestamente estaba virgen y estás comprometida conmigo. Y entonces José la quería dejar. O sea, naturalmente uno de nosotros como hombres en la carne actuaríamos de esa manera. Estás embarazada. Pero pues si tú y yo no hemos estado. Entonces, en el sentido de la carne, claro, José actuó así, de esa manera. Era natural en cierta manera porque estaba pensando en lo terrenal. Así de que el ángel le tiene que decir, todo lo que está sucediendo es porque Dios va a nacer, va a tomar la forma física, va a tomar la forma humana, y María ha sido escogida. Así de que no tengas temor al recibirla y cuídala. Dios escogió a este matrimonio porque sabía que este hombre, dice que la Biblia, que era justo, porque si él le dijo que estaba embarazada y él no había estado con ella, ¿sabe cuál era el castigo para ella? Lapidación. Para las adúlteras, por eso es que a Jesús le llevaron a una mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio, y eso significa de que tenía que morir apedrada, porque esa era la ley mosaica, la ley de Moisés, tenía que ser apedreada en público. Y José dijo, no, dice que está embarazada, pero yo no he tenido relaciones sexuales con ella, entonces lo que va a suceder es de que la voy a dejar secretamente, no voy a hacer ruido para que miren que yo soy el malo acá, hombre justo.
aunque pensaba que María se lo había engañado, y no era así, claro que no, pero era un hombre justo y Dios había visto el corazón de ese hombre y sabía que ese hombre iba a cuidar a ese bebé que iba a nacer e iba a cuidar y iba a proteger a esa mujer. Así de que ella dice, no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales. Es cierto que ya estoy desposada, ya estoy casada, pero él y yo no hemos tenido nada todavía. Eso es lo que estaba maquinando ella en su mente. Pero el ángel le responde. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, esto es lo que va a suceder, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el, fíjese, santo con S mayúscula y ser con S mayúscula, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vea lo que dice a continuación. Vamos a Isaías 9:6. Dejamos por un momento el Nuevo Testamento y vamos al Antiguo otra vez. Otra profecía. Ya vimos la profecía del 9 de Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero más adelante Isaías vuelve a dar otra profecía acerca del nacimiento de Jesús, y ahora lo hace en el capítulo 9, versículo 6, aunque desde el versículo 1 empieza a dar detalles del Mesías, e incluso habla del reino venidero y el reino eterno que va a tener en ese capítulo 9 de Isaías. Pero yo solo estoy tomando el versículo número 6 para ir más directo, y versículo 7. Porque un niño nos es nacido. Voy a hacer una pausa ahí. Porque un niño nos es nacido. ¿Sabe qué significa eso? Encarnación. Dios tomando la forma humana. Un niño nos es nacido. Encarnación. Dios tomando la forma humana dentro del vientre de una virgen. Y lo que viene a continuación también es diferente. Hijo nos es dado. Este niño o este niño que nos es nacido, que está en el vientre de María, es un hijo que nos ha sido dado, porque no fue engendrado por varón, por eso ha sido dado. Y dice que es un hijo el que se nos ha sido dado. ¿Y qué le dijo el ángel a María? Que sería llamado el Hijo de Dios. Por eso dice acá, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. Está diciendo, la profecía se va a cumplir de que Dios va a tomar la forma humana, va a tomar la forma física, pero que ese niño que va a nacer en forma física es un hijo que nos ha sido dado de parte de Dios. Y por eso dice el ángel Gabriel a María que será llamado Hijo de Dios, o también Hijo del Altísimo. Así es de que esa es parte de la profecía. Y el principado sobre su hombro. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de los pastores. Y se llamará su nombre Admirable. Cuando miraban los milagros que Jesús hacía, la gente se quedaba maravillada, la gente se quedaba sorprendida, y algunos cuando lo escuchaban enseñar incluso a Jesús, decía esto. Decía esto, ¿puede tocar de fondo? Decía esto. Cuando la gente miraba a Jesús enseñar, la gente decía, no puede ser posible que este sea un simple hombre. Algunos lo miraban como un profeta, algunos lo miraban como un gran maestro, pero realmente era el Hijo de Dios. Y se maravillaban de sus enseñanzas, dice las Sagradas Escrituras, quedaban sorprendidos. Incluso cuando tenía 12 años Jesús estaba conversando, estaba debatiendo, estaba enseñándole a sus discípulos, no a sus discípulos, sino a los doctores de la ley, a los maestros que conocían
todo el Antiguo Testamento y un niño de 12 años les estaba enseñando. Y estaban maravillados de la forma en la que él enseñaba, porque no enseñaba como cualquier otro maestro, sino como que el mismo Dios estuviese hablando por medio de él. Y es que eso era él, el Hijo de Dios. Él era admirable. Aquellos se admiraron de la autoridad que Jesús tenía para echar fuera demonios. Se admiraron de él por el poder que tenía para darle orden a los vientos y a la mar a que se detuviese. Se admiraban de los milagros de dar la orden al agua que se convirtiera en el mejor vino. Se admiraban del poder que tenía de darle orden a alguien que estaba muerto para que se levantara de donde estaba. Le dijo a una niña, Talita Cumi, la hija de Jairo, hija, levántate. Y esa niña se levantó cuando acababa de morir. Le dijo a aquel joven que llevaban a enterrar, hijo de la viuda de Naín, que ya tenía quizá un día de muerto o más, y lo llevaban a enterrar, y Jesús se conmovió al ver a su madre llorar y le dijo, levántate. Y se levantó de donde lo llevaban ya envuelto, listo para irlo a enterrar. Lázaro, su amigo, había estado muerto ya por 4 días, su cuerpo apestaba, y Jesús, con el poder de Dios, porque él era Dios, le dijo, Lázaro, levántate, sal de ese lugar. Y Lázaro se levantó, y toda la gente quedó sorprendida, porque Dios había hecho milagros extraordinarios. El poder de Dios era extraordinario, era admirable lo que Jesús había hecho. Por eso cientos y miles de personas seguían a Jesús, porque se admiraban de su doctrina, se admiraban del poder que tenía, y muchos habían llegado a la conclusión de que no era otra cosa más que el Hijo unigénito de Dios, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, estaba con ellos, haciendo Emmanuel, Dios con nosotros. Qué cosa más extraordinaria. Y no solo se le llamaría admirable, también consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Se le llamaría a ese niño que iba a nacer, se le llamaría príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado significa lo extenso, lo amplio, lo grande, no tendría límite. Es decir, en todo el mundo estaría su reino, en todo el mundo él va a gobernar. Lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra profecía extraordinaria. Ese niño que iba a nacer era el Hijo de Dios. Se iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño que iba a nacer, porque no fue engendrado por varón, sino con el poder del Espíritu, y el poder del Altísimo la cubrió y quedó embarazada. Eso fue extraordinario y milagroso. Ese es el poder de Dios. Una profecía más, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Regresamos al Antiguo Testamento. Miqueas 5, 2. ¿Dónde nacería Jesús? Escucha. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén. En Belén nacería el Mesías. En Belén, una tierra insignificante, un pueblo pequeño, que de hecho de ahí mismo era Isaí, el papá de David. David, quien vino a ser el segundo rey de Israel. Y dice que esta ciudad también se llama Efrata. Efrata era el primer nombre que tenía, pero como algunos no se acostumbraban, y al decir Belén quizás todavía no se ubicaban, entonces siempre decían Belén Efrata. Así de que, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será. Y Señor está con S mayúscula, refiriéndose al Mesías, el Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alfa y Omega, principio y fin. Dios eterno, ese también es su nombre. En Lucas capítulo 2 y versículo 1, vamos al Nuevo Testamento, y aquí encontramos el cumplimiento de la profecía del profeta Miqueas. Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Miqueas, este profeta, y el profeta dijo que el Mesías, que Jesús, tendría que nacer, ¿dónde? En Belén. Pero hemos visto que María y José están en Galilea. Ese es un estado y Judá es otro estado. Belén está dentro de Judá y Nazaret está dentro de Galilea, muy retirado. Pero entonces, ¿cómo es que van a ser el Mesías si María está viviendo en Nazaret de Galilea? Vea lo que dice Lucas. Lucas dice que investigó diligentemente todo lo que él ha escrito, así de que todos los datos acá, dice él, son lo más verídico posible. Lo investigué diligentemente. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que en esos tiempos ellos se creían el Dios o el rey de todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sabe para qué hacía eso? Porque al saber que tanta cantidad de gente había y al tenerlos todos empadronados, estos iban a pagar todos sus impuestos, porque quizás algunos se habían escapado y ni siquiera se habían inscrito para no pagar impuestos. Así de que ahora a este emperador se le ocurre, no, vamos a empadronarlos a todos y que cada quien regrese a la ciudad de la que nació. Así de que vea lo que dice a continuación. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Dónde estaba José y María? En Nazaret, en Galilea, ¿verdad? Pero ellos son descendientes de Judá. Así de que tienen que salir de ese estado de Galilea, en donde se encuentra la ciudad de Nazaret, y viajar hacia el otro estado, que es Judá, y dentro de Judá está esa pequeña ciudad ahí, que se llama Belén, y tienen que viajar exactamente ahí, porque de ahí es José, y de ahí es María, y esto es parte del cumplimiento de la profecía. Así de que Dios mueve todo. Incluso fue utilizado Augusto César para dar esta orden. Fue usado por Dios para que se pudiese cumplir la profecía. Así de que él da una orden, todos tienen que ser empadronados y cada quien regrese a su ciudad donde nació. José y María tuvieron que viajar hacia Judea. Mire lo que dice el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. ¿Cómo se llamaba? Que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. ¿Por qué María iba a ser empadronada si estaba en Galilea? Porque también era descendiente de la tribu de Judá. Y parece ser que también había nacido en Belén como José. ¿Se da cuenta cómo todo se conecta, el Antiguo con el Nuevo Testamento? Profecías dadas, profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Por cuanto era de la casa y familia de David, los dos, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, encinta. Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, del nacimiento del niño. Y estando allí,
y dio a luz a su hijo primogénito. Y esto es bien interesante, porque primogénito significa el primer hijo nacido. ¿Por qué dice primer? Porque va a venir un segundo y un tercero, y encontramos en los evangelios, en los capítulos más adelante, que María tenía más hijos, aunque los católicos dicen que eran primos, pero no tiene nada que ver, porque acá el escritor dice que este era el hijo primogénito de María. Primogénito significa primero. Ahora se va a dar cuenta de algo más interesante más adelante. Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es bien interesante, porque Dios, sabiendo que Él va a venir a esta tierra y va a tomar la forma humana en Jesús, hubiera preparado una de las familias más acomodadas de ese tiempo. Uno de los príncipes más importantes de esos tiempos en Judá, y hubiese podido nacer ahí, en donde había servidumbre, en donde esa gente tenía dinero y iban a poder cuidar al niño y estar en la mejor cama, las mejores leches, los mejores alimentos, todo lo necesario para que creciera y no le faltara nada. Pero ¿por qué Dios tenía que nacer en un establo? Y cuando digo nacer me refiero al Dios encarnado, porque Dios no tiene principio ni fin, pero en la tierra tuvo que ser engendrado para nacer de una mujer, y específicamente de una virgen. Pero ¿por qué Dios no quiso nacer en un palacio y nacer en un establo? ¿Alguno de nosotros ha estado en un establo alguna vez? Yo muchas veces. ¿Cuáles son los olores que hay en un establo? ¿Qué tan limpio está un establo? Aunque usted por mucho que lo limpie, los olores son fuertes y los animales siempre están ensuciando. Ruido, grito de animales, moviéndose de un lado para el otro, el mal olor, un ambiente incómodo. Y una virgen ha dado a luz a su hijo en ese lugar. Un lugar apestoso, un lugar sucio y contaminado. Pero esa es la humildad de Dios. ¿Por qué es que entonces ahora se levantan tantos predicadores hablando de que Dios nos quiere a nosotros ricos y que nos quiere prosperados y que queremos, que Dios quiere que seamos millonarios y que tengamos tantos carros, tantas casas y que tengamos tantas propiedades? Si ni al mismo Dios le importó eso cuando Él vino a la tierra, porque para Él todo eso es secundario. Dios quiere que seamos ricos pero espirituales, y lo demás Él lo va a añadir a nosotros. ¿Acaso nos ha faltado algo hasta ahora? Y no somos millonarios, pero somos millonarios espiritualmente porque tenemos al Dios todopoderoso, al dueño de todo. Dios nos demostró su humildad naciendo en un pesebre, naciendo en un lugar en donde, ¿cómo iban a decir los escribas, fariseos y saduceos? No, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si ha nacido en un pesebre? ¿Qué de especial tiene ese niño que ha nacido ahí en un establo y lo acostaron en un pesebre y su colchón, sus esponjas fueron paja de animales, el alimento que se le da a los animales? Ese era el soporte que tenía su cama. Pero esa es la humildad de Dios. Quiere enseñarnos a ser humildes, pero siempre se nos olvida a nosotros. Y hay muchos a los que Satanás los engancha ahí y los lleva a la avaricia y los desvía de la realidad de lo que Dios quiere. Hay tantas iglesias que hablan de la prosperidad y hablan de que hay que ser ricos, hay que tener esto, eso no importa. Dios nos va a dar lo necesario. Lo más importante es que usted sea rico, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, obediente a su palabra. Eso es ser rico. Dios nos enseña siempre que tenemos que ser humildes, pero muchas veces nos levantamos en orgullo. No, es que yo quiero tener más que los hermanos, yo quiero ser el mejor, yo quiero que me miren con todo lo mejor para que vean que yo sí puedo tener dinero. Mentes reprobadas. Dios nos ha enseñado la humildad naciendo en un establo,
¿Alguno de ustedes hubiera querido que su hijo naciera en un establo? No lo creo. Pero Dios nos dio a su hijo y decidió que humildemente naciera en un establo y que lo acostaran en un pesebre. Y dice que lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nadie tuvo compasión de la mujer embarazada y que ya estaba en las últimas, y aunque había un mesón, un lugar que ahora le llamaríamos hotel o motel, estaba lleno y nadie se conmovió y dijo: pobrecita esta mujer, hay que darle lugar aquí, yo le voy a ceder el lugar, yo me voy a salir. Nadie quiso hacerlo. Pero era necesario que sucediera así, para que Dios nos mostrara su humildad, que para Él no le importa el lugar donde haya nacido, sino la misión que Él tenía que venir a cumplir: ser Emmanuel y morir por nuestros pecados y restaurarnos y reconectarnos con Dios. Eso era lo importante, esa era su misión. Pero muchas veces nosotros nos desviamos de la realidad y de la misión y los planes que Dios tiene con nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué es verbo? Es la palabra. El mismo Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, la voz que se oía, porque aquellos no podían ver a Dios, porque no tenían un cuerpo glorificado. Entonces lo que escuchaban era la voz de Dios, el verbo, la palabra, lo que salía de Dios, pero no lo podían ver. Eso era en el principio, el verbo, la palabra. En el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Fue por la palabra, por el verbo. Pero ahora Juan está diciendo en el capítulo 1 versículo 14: aquel verbo, aquella palabra que solo se podía oír porque Dios no se podía ver, fue hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue algo extraordinario. Dios mismo había nacido y había venido a esta tierra para poder cumplir la misión que el Padre le había dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Dios nos lo ha dado, y Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Hijo de Dios vino para salvarlo a usted y a mí de nuestros pecados y reconectarnos con el Padre.